Así es que espero que en esta hora sea de grande bendición esta enseñanza a la vida suya. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Y vamos a ir a la pantalla número 1. Le voy a pedir que también nos lo pongan en los monitores aquí arriba. Por favor, a ver si podemos proyectarnos. Ahí está. Vamos entonces a Génesis capítulo 5 y versículo 24. Y hoy el tema que quiero hablar con ustedes es Enoc, tipo de la iglesia. Es un tema muy interesante, pero tiene mucha responsabilidad y también tiene una profundidad este tema. Así que esperamos con la ayuda del Señor que Dios nos ayude en esta hora. ¿Lo tenemos todos, mis amados hermanos? Leemos Génesis capítulo 5 y versículo 24. Y leemos y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sencillo, ¿verdad? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu grande amor y misericordia. Te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te adoramos porque tú eres el único al que el Señor nuestras vidas rinden gloria y honra. Bendice la vida de tu pueblo, la vida de tus hijos, las visitas que están en este día con nosotros. Te pedimos que tu gracia y tu poder nos arrope, nos bendiga y nos lleve cada día de victoria en victoria. Si hubiese alguien que en este día, o de aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales, Señor, que haya llegado con alguna necesidad, Señor, te pedimos que extiendas y pongas tu mano de poder, y que en este día, Señor, en la vida de cada uno de los que, Señor, nos alcanzan a escuchar, Señor, tu presencia, tu palabra llegue, cambie, transforme y haga lo que tiene que hacer en la vida nuestra. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, porque tuya es, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, este tema es fascinante, es interesante. Este texto nos enseña sin duda algo impresionante. Y la Biblia dice que un día Enoc desapareció. Un día la Biblia dice que ya no estaba Enoc. Y eso fue algo sorprendente para los de su tiempo y para los de su época. Hijos, familia, que estaban acostumbrados a verlo. Pero en algún momento inesperado sucede lo que vino a suceder, de que la Biblia dice que Dios le llevó y que la Biblia dice que desapareció. Así que hoy para nosotros creemos sin duda que de una manera lo hayan buscado, como pasó con Moisés, como pasó con Elías. En el caso de Moisés, recordemos que sí murió. Hay parte en la Biblia, contextos que habla que sí murió. Judas habla de que el diablo contendió con el cuerpo de Moisés. Eso quiere decir que murió. Pero Dios lo puso en un lugar donde no se le reveló a nadie por muchas razones. Pero la Biblia nos enseña también de Elías. Elías también dice la Biblia que el Señor también se lo llevó. Y se lo llevó al cielo sin ver muerte. Ese es un misterio interesante que vamos a tratar la manera de entenderlo a través de la luz de la palabra del Señor, si se nos permite en este día. Entendamos aquí rápidamente de que aquí sin duda lo buscaron por todas partes, pero no pudieron hallarlo. No hubo rastro, no hubo evidencia de dónde o a dónde pudo haber quedado enterrado o muerto. Pero hay una evidencia bíblica, y esta evidencia bíblica es la que hoy tenemos, de que la Biblia dice que Dios le llevó. Y eso para nosotros nos dice de que Enoc no murió físicamente. Dios no le permitió que él muriera físicamente. Esto es un misterio,
Porque si nosotros vemos a la luz de la Biblia dice que al hombre se le ha dado una vez que muera y después el juicio. Para entrar a esta vida, a este mundo, tenemos que nacer de mujer. Para poder nacer dentro del reino de Dios, tenemos que nacer a través de Cristo Jesús. Pero para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que morir. Quiere decir que la muerte es el puente para poder llegar al cielo. No hay otra forma de llegar al cielo, sino es a través de la muerte en Cristo Jesús. Ahora, la muerte en la vida del Hijo de Dios no tiene potestad. Sencillamente es un vehículo, es una puerta que todo ser humano tiene que pasar por la muerte. En el caso de alguien que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios en su corazón, la muerte tiene potestad sobre de él. Pero al Hijo de Dios no tiene potestad sobre de él. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano muere en Cristo, no va a un lugar de perdición, sino va a un lugar de espera para el encuentro con su Señor. Entonces, entendamos aquí rápidamente esta parte, porque la Biblia nos dice que Enoc desapareció. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso sucedió porque la Biblia dice que le llevó. Ahora, entendamos esta expresión. Esta expresión, veamos el punto número 2. Entendamos aquí esta expresión, que la Biblia dice que Dios, ¿qué, hermano? Le llevó. ¿Alcanza a leer la pantalla? Amén. Bueno, entonces la Biblia dice que Dios le llevó. Bueno, eso es fascinante porque la palabra aquí se traduce de la palabra hebrea lakaj. Lakaj tiene aquí para nosotros hoy tres significados importantes. Veamos la pantalla siguiente. Tiene tres. Esto quiere decir, número 1, tomar, comprar, y como punto número 3, arrebatar. Entonces, cuando vemos estos 3 puntos que son bien interesantes para nosotros, vamos a entender como parte número 1 la definición. Veamos la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla podemos ver la definición. Y la definición aquí, en la palabra tomar, incluye 3 cosas bien importantes. Número 1, habla de una acción de posición. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos de una acción de posición, ejemplo, ¿se recuerda cuando el Señor introdujo al pueblo a través de Josué a la tierra prometida? No le dijo que fuera a conquistar, le dijo que fuera a posesionar. Entonces, cuando hablamos de posición, estamos hablando de algo que le pertenece, de algo que es suyo, de algo que se le prometió. Entonces, ejemplo lo tenemos en esta parte que el Señor le dijo de que le daría la tierra prometida por posesión. Veamos el punto 2. El punto 2 nos ayuda a entender la definición de la palabra tomar. Cuando vemos la definición, es una aceptación. Jesús mismo nos lo enseñó y nos lo dijo, donde nos enseña en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y la Biblia nos dice, y él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el versículo, tome su cruz cada día, ¿y qué dice? Y sígame. Entonces, entendamos aquí esta definición interesante, y es la aceptación. También podemos entenderlo de una manera como una responsabilidad. Sí, porque nadie en realidad, hermano, que quiera seguir a Jesús, va a hacer lo que Él quiere hacer. Nadie que ha decidido servir a Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. No, hay una responsabilidad y hay aquí al principio lo que llamamos una aceptación. Entonces, la palabra tomar para nosotros hoy es importante entenderla, pero veamos aquí el punto número 3. Y aquí nos menciona la adquisición. Y cuando hablamos de adquisición, es algo de que la palabra en hebreo nos lo define como tomar. Algo que se nos da, algo que se nos
ha prometido y algo que es nuestro. Ahora, Jesús mismo nos ayuda a entenderlo en Juan 14:3. Usted está leyendo conmigo. Y aquí el Señor dijo, y voy a reducir el versículo, donde dice, y os tomaré a mí mismo. El Señor dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis. El Señor dijo que iba a ir a preparar lugar. Y entonces, dijo el Señor, vendré y os tomaré a mí mismo. Es interesante esta palabra porque esta palabra, si la podemos ver a la luz del contexto de la Biblia, no se está refiriendo a Israel. No, se está refiriendo a un grupo diferente, pero sí específicamente, y es a la iglesia. Entonces, al entender de que no está hablando de Israel, eso quiere decirte que en algún momento Dios dejó de tratar con Israel. Ahora, el trato, entendámoslo aquí, el trato no es con Israel directamente. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Israel. Ahora, la Biblia nos enseña que el trato es ahora con la iglesia que es un grupo de gente mixta, de diferentes nacionalidades, diferentes lenguas, diferentes costumbres. Lo único que diferencia en esto es que todas estas lenguas y naciones, todos estamos en un pensamiento y en un corazón. ¿Y quién es ese pensamiento y ese corazón? Se llama Cristo Jesús. Jesús dijo que Él es la puerta, que Él es el camino, y nadie va al Padre, Jesús dijo, si no es por Él. En otras palabras, nadie puede llegar al cielo si no es a través de ¿quién? Dígalo conmigo. Si no es a través de ¿quién? De Cristo. Ya me había asustado usted a mí. No sé si llegó con hambre, con sueño, vino cansado, no sé qué problema trajo hoy. Pero hoy vengo a decirle a usted en este día de que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted lo cree. Bueno, entendamos entonces esta parte fascinante, porque cuando nosotros vemos aquí que Él nos tomaría, dice la Biblia, y os tomaré a mí mismo, dice el versículo 3, esto nos enseña que Él de una manera se está refiriendo a Él mismo. Eso quiere decir que la iglesia del Señor tiene algo muy especial, y es que la iglesia del Señor tiene como guiador, como vida, al Espíritu de Dios y a Cristo en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que viene el Señor a recoger? Vamos a ponerlo ya en esta perspectiva. ¿Qué es lo que el Señor viene a recoger? Viene a recoger algo que le pertenece, algo que es de Él, algo que, llamémosle de esta manera, que Él compró. Y vamos a ver el punto siguiente, tercer punto, la siguiente pantalla, y es comprar. Esto le llama a usted la atención, le recuerda algo a usted esto. Y esto nos enseña de que nosotros fuimos comprados a precio de ¿qué? De sangre, correcto. Entonces, la definición que estamos tomando de la K en este día, de lo que la Biblia nos enseña de la palabra o de la expresión le llevó, eso nos quiere decir a nosotros de que hay tres cosas bien importantes que hoy estamos entendiendo en esta definición. Es tomar, comprar y arrebatar. En el punto número 3, de lo que para nosotros hoy lo podemos definir como arrebatar, para que nos pongan la próxima pantalla, veamos una parte interesante. Vamos a ir al contexto de la Biblia y vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 11, en el versículo 5, nos ayuda a entender un poquito esta parte. Y vamos a entender lo que nos dice este versículo. Ahora, aquí lo tiene usted en la pantalla si no tiene Biblia, pero si usted tiene Biblia para así comparar y saber de lo que estamos hablando, usted puede abrir su Biblia. Dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto
para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice la Biblia? Agradado a Dios. Es interesante pensar en esta parte de lo que estamos hablando aquí, de cómo dice la Biblia, el punto 3, arrebatar. El versículo 5 a la carta a los Hebreos nos ayuda a entender lo que significa esta palabra para nosotros. Y la Biblia nos enseña en el versículo que hemos leído que fue, dice la Biblia, traspuesto. Ahora, para nosotros este término traspuesto, vamos a entenderlo en la palabra griega, cómo lo traduce esta palabra. Y esta palabra la traduce de una manera, déjeme ver si la puedo pronunciar, metadinsemi, que también significa transferir. Es una palabra que nos ayuda a entender lo que es transportar. Para nosotros, ¿qué es transportar? Es llevar algo a un lugar específico. Ahora, también nos ayuda a entender la palabra arrebatar o también transformar. Así que la definición griega nos ayuda a entender de que lo que aquí la carta a los Hebreos en el versículo 5, de que lo transpuso, dice la Biblia, para no ver, dice la Biblia, muerte. Está leyendo conmigo, ¿verdad? Se lo puse ahí para que usted no pierda tiempo ni se pierda lo que estamos hablando. Dice la Biblia que lo traspuso, ¿para qué? Para no ver muerte. Entonces, la razón por la que le llevó fue para que no viera muerte. Eso es fascinante, ¿verdad que sí? Eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que el escritor a los Hebreos viene a confirmar años después de lo que fue de la vida de Enoc, de lo que habla el Génesis, el escritor que se cree que fue ¿quién? Moisés. Entonces, la Biblia nos enseña de que Dios lo traspuso, dice la Biblia, para no ver muerte. Pero entendamos una parte aquí fascinante y veamos lo que dice la Nueva Versión Internacional en ese versículo. Porque la versión Nueva Internacional, quiero leerla para poder comparar y ver algo interesante que nos puede ayudar. La razón por la que aquí el versículo nos quiere enseñar por qué a nosotros nos interesa saber por qué Dios lo traspuso o se lo llevó. Dice la Nueva Versión Internacional el mismo versículo, se lo voy a leer. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Lo dice de una manera diferente, pero está hablando lo mismo. En esta versión nos ayuda a entender un poquito más la palabra transpuesto. Y aquí el versículo de la Nueva Versión Internacional al lenguaje actual nuestro, la Biblia nos dice de que Dios lo sacó del mundo. Lo sacó del mundo. Cuando el niño se cae al agua, ¿qué hace el padre? Lo saca. Pero lo saca de una manera como inmediatamente. O cuando hay un peligro en la casa, ¿qué es lo que hace el padre? ¿Qué es lo que hace la madre? Rápidamente evacúa. ¿Se recuerdan los huracanes que han pasado aquí, hermano, en esta área de Texas? ¿Cuántos han evacuado aquí del tiempo que han vivido? Nosotros hemos evacuado como 2 veces, hermano. No lejos, pero hemos evacuado por precaución, no por miedo. Pero, hermano, uno pues dice, no, pues yo prefiero que me agarre el agua allá arriba y no que me agarre aquí abajo, ¿eh? Y a veces por insistencia, cuando, hermano, me recuerdo que, no sé si fue Katrina, uno de esos fuertes que
nos estuvieron llamando una familia que nos conoce en San Antonio, y salgan, y salgan, y salgan. Y no, ya me traía ya cansado. Le dije a mi esposa, arréglate y vámonos, le digo, porque si no esta gente van a venir por nosotros. Pero lo triste y lo lamentable de que ese espacio para llegar allá duraron horas, una eternidad para llegar. Parece que les estoy recordando a alguien, ¿verdad?, esa historia. Pero es una parte para entender lo que quiero yo mencionarle. Sacar a alguien de un espacio, de un lugar donde hay peligro. Entonces, la Biblia nos enseña esta parte, en que esta nueva versión nos ayuda a entender la razón por qué Dios lo traspuso. Y de una manera, la versión internacional o la nueva versión nos enseña que Dios lo sacó del mundo para no ver muerte. Pero no solamente lo sacó para no ver muerte, tuvo que haber una razón. Tuvo que haber una razón. Hay una razón por la que hoy entendamos el versículo. Y hoy quiero volver y retomar el tema, el nuevo tipo de la iglesia. Y hoy el punto que yo estoy tomando aquí como tercer punto es arrebatar. Y es que hay una cosa que hoy nos debe de interesar más que lo que está pasando alrededor del mundo. Y es que la iglesia está esperando un evento. La iglesia está esperando el evento más importante de todo el tiempo. Lo que Jesús le dijo a los discípulos, lo que los discípulos predicaron, lo que los apóstoles enseñaron, lo que la iglesia primitiva estuvo esperando por años y no sucedió. Es lo que nosotros hoy esperamos. ¿Por qué? Es que nosotros lo estamos esperando. Sencillamente porque los tiempos que hoy estamos viendo se ven más pronto, se ven más cerca. Se ve que esto, hermano, está a punto de tener un cambio drástico, fuerte a los ojos de la gente. Y una de las cosas que va a venir a cambiar el mundo, va a venir a cambiar la religión, va a venir a cambiar la política y va a venir a cambiar, hermano, la sociedad. Es lo que la Biblia dice que sucederá: el rapto de la iglesia. Bueno, eso quiere decir que no muchos creen en el rapto. Porque si usted hubiera creído en el rapto, usted hubiera gritado amén, y hubiera dejado todo, hermano, ahí en la silla, lo hubiera dejado todo. Pero este es un tema que mucha gente no lo puede entender. Hoy quiero explicarlo y quiero dejárselo claro a usted. La iglesia espera el regreso de Cristo. Pueden pasar muchos acontecimientos que tal vez ya estamos viendo o vayamos a ver, y algunos que no los vamos a alcanzar a ver. Pero si hay algo que la iglesia, hermano, está esperando, es el arrebatamiento de la iglesia. Yo espero el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Aunque muchos predicadores, hoy no vengo a mencionar nombres, no es mi intención, pero muchos predicadores renombrados, iglesias renombradas, hermano, han tirado a la basura este acontecimiento. La Biblia a mí me enseña que Cristo se llevará a la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento porque la Biblia me lo enseña a mí. Hoy tenemos un tipo ante nuestra presencia, y es Enoc. La Biblia dice que Dios lo traspuso. La versión nueva dice, lo sacó del mundo. Hay una razón por la que Dios quiere sacar a la iglesia del mundo. Hay una razón por la que Dios, hermano, se quiere llevar a su iglesia con él. Hay una razón por la cual Dios quiere llevarse a aquella gente y toda esta gente que ha creído en él, hermano, en diferentes partes del mundo, porque algo viene a la tierra. Entonces, entendamos esta parte rápidamente, de que el Señor está preparando a la iglesia.
Y cuando hablamos de que el Señor está preparando a la iglesia, y estamos hablando espiritualmente, el Señor dijo: me voy pues, pero no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, sino que rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Y Él dijo, y ese es el Espíritu Santo. Si hay algo de la cual hoy nosotros debemos de gloriarnos y de sentirnos bendecidos y de sentirnos protegidos, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros. Es el que guía a la iglesia, es el que cuida a la iglesia, es el que bendice a la iglesia, es el que abre los ojos, hermano, al pecador, al inconverso. Es, hermano, el que le constriñe de pecado. Si no, nosotros no estamos aquí porque alguien nos haya convencido, hermano, humanamente. No, nosotros estamos aquí porque el Espíritu de Dios en nosotros nos dio convicción, hermano, de pecado. Y así es como llegó el arrepentimiento en la vida de nosotros. Yo no sé si a usted en algún momento de la vida le han dicho: ¿y qué le han dado ahí? Que le lavaron el cerebro. No nos han lavado el cerebro, nos han lavado el alma, nos han lavado el corazón, nos han lavado el espíritu, pero a través de la sangre bendita de Cristo en la cruz del Calvario que Él vertió, estamos no solamente convencidos, sino que también estamos convertidos. Esa era la predicación de Juan el Bautista y la de Jesús. He aquí el reino de Dios entre vosotros. Y el mensaje era: arrepentíos y convertíos, y se borrarán vuestros pecados. ¿Convencidos? No creo que, hermano, un convencido vaya a llegar al cielo. ¿Usted qué piensa? ¿Que alguien que esté convencido vaya a llegar al reino de los cielos? ¿Tiene que estar qué? Convertido. Porque convencidos hay muchos, ¿verdad que sí? Y nos puede convencer una plática, nos puede convencer un sermón, nos puede convencer a alguien, nos puede convencer, hermano, a una religión. Pero convertidos es aquel que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Esto es de todos los días. Esto es de amar a Dios. Esto de entregarse a Dios, esto de servir a Dios, esto de rendir cuentas a Dios, no al hombre, no a la religión, sino al que dio su vida en la cruz del Calvario. Y ese fue el Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió en ese lugar por nosotros. Entonces, no podemos olvidar las palabras del Espíritu Santo que habló a través del apóstol Pablo. Y voy a solamente adelantarme un poco donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, usa la palabra, arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces la iglesia tiene una esperanza. La iglesia tiene una esperanza. Nosotros nos reunimos aquí no solamente porque no tenemos nada que hacer, hermanos. Nosotros nos reunimos aquí no solamente porque queremos ver a alguien o porque queremos sentirnos en paz con nosotros mismos. Aunque déjeme decirle que hay mucha gente que se reúne en las iglesias solamente para apaciguar por un momento su conciencia de lo que hizo. Vamos a la iglesia porque me siento mal, y allá es donde me siento bien para poder seguir adelante. Fíjense que teníamos hace muchos años aquí a un hermano que él viajaba de otra ciudad de aquí del mismo estado. Venía lejos, él venía de allá bien al norte, viajaba casi 4 horas para llegar aquí y venía aquí a la iglesia. Pero él venía, él mismo me lo confesó y me dijo: pastor, me dice, a mí me cuesta venir para acá. Le digo: no, si hasta a mí también, si yo estuviera hasta allá, le digo. Le di varias veces la recomendación: búsquese una iglesia en la esquina de su casa. Ore a Dios para que lo guíe a una iglesia donde usted pueda congregarse. No venga hasta acá. Él era nuevo en el evangelio. Conságrese, porque así no va a poder crecer. Una vez al mes venir, le digo, era difícil para él. Y no venía
porque muchas de las veces no tenía el deseo, las ganas. Hermano, viajar 4 horas para llegar hasta aquí no es fácil. Y jalar con todos los muchachos, la familia. Si a usted y a mí nos cuesta sacar a esos muchachos de aquí de 5 minutos de la casa, levantarlos, imagínense de 4 horas. Pero venía el hombre con su familia. Y un día me dijo: pastor, fíjese, me dijo que hay una de las razones por las que yo me motivo a venir. Y yo le decía: ¿cuál? Me decía: es que mis empleados, porque él era patrón, me decía, mis empleados mismos me decían, jefe, usted ya necesita ir a la iglesia porque ya está cambiando otra vez, le decían. Los mismos empleados pecadores le decían: ya necesita ir a la iglesia porque ya nos está maltratando, le decían. Ya nos está tratando mal. El punto es de que los empleados sabían cuando él venía a la iglesia, porque cuando él regresaba el día lunes al trabajo, llegaba con amor, llegaba con comprensión, llevaba regalando cosas. Entonces, hermano, pues al empleado le gustaba eso. Pero cuando ya pasaba varios días que no venía a la iglesia, comenzaba a tratar mal a la gente. Entonces la misma gente le decían: vaya para la iglesia, le decía. No sé a cuántos los mandaron hoy a la iglesia en este día. No sé a cuántos le dijeron: ya necesitas ir a la iglesia, porque solo cuando vas a la iglesia cambias. Llegó el niño y le dijo al pastor: pastor, le dijo, yo quiero que me venda las puertas de la iglesia. Y le dijo el pastor: pero ¿por qué quieres que te venda las puertas de la iglesia? Le dijo: eso no se puede hacer. Le dijo: pero dime la razón. Le dijo: es que siempre que mis padres entran por las puertas de la iglesia, cambian. ¿Alguien puede bendecir a Dios? No sabemos por qué esas puertas de la iglesia cambian a la gente, ¿verdad, hermanos? Pero no son las puertas de la iglesia, somos nosotros. Porque no tenemos claro lo que es el evangelio de Cristo. Entonces, entendamos esta parte rápidamente. Porque cuando hablamos de este punto, yo quiero dejar claro hoy algo. Yo quiero dejar claro, déjeme ir al punto siguiente. Por favor, ayúdenme con la pantalla. Y quiero hablar de las diferencias importantes entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Este es un punto muy importante que debemos de entenderlo, aprenderlo y poder verlo a la luz de la palabra del Señor. Las diferencias importantes entre lo que es arrebatamiento y segunda venida. Son dos cosas, dos acontecimientos que de una manera mencionan algo similar, pero muy distinto, muy lejos del uno con el otro. ¿Ok? Yo he escuchado muchos que dicen que es un evento que tiene, es un evento que tiene dos funciones. No. La Biblia a mí me dice que arrebatamiento es uno y la segunda venida es otra. Y usted tiene que entenderlo de esta manera bíblicamente, no porque yo lo diga, o porque yo me aferre, o porque a mí me gusta decirlo de esa manera. No, la Biblia lo dice de esa manera. Entonces, cuando entendemos la diferencia en esta parte, vamos a ver la siguiente pantalla. Entendamos aquí, como punto número 1, en lo que es arrebatamiento. Aquí entendamos que el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Y esto para nosotros lo podemos encontrar en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 17. Vaya conmigo a la Biblia, por favor, no me deje con esta palabra en la boca, para poder entender lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17. Y vamos a entender lo que la Biblia dice ahí. ¿Tenemos nuestras Biblias todos? Amén. Abra conmigo su Biblia. Es importante que usted abra su Biblia. Espero que usted haya traído Biblia, porque si no ha traído Biblia, usted tiene problemas, porque va a salir igual. Dice
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. ¿En dónde es que el apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que dónde seremos o dónde recibiremos al Señor cuando seamos arrebatados? En el aire. Eso es lo que dice la Biblia, que esto sucederá en el aire. Entonces, en la segunda venida, los creyentes regresarán, dice la Biblia, a la tierra. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. ¿Y cómo nosotros podemos entenderlo esa parte? El libro de Apocalipsis 19 y el versículo 14 nos ayuda a entender esta parte de la Biblia. Aquí hay un cuadro que necesitamos entenderlo con el contexto también de Apocalipsis, donde nos enseña que dice la Biblia que aquellos que fueron invitados a las bodas los vistió de lino fino resplandeciente, dice la Biblia. Y esos son los que llegaron a las bodas del Cordero, los que ve Juan. En otras palabras, los ángeles no han sido vestidos de lino fino y resplandeciente. Los que han sido vestidos con lino fino y resplandeciente son aquellos, hermanos, que aceptaron a Jesús y que dieron su vida a Cristo, y que Cristo se los llevó a morar con él. Pero miren lo que dice aquí la Biblia. El versículo 14 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos, dice la Biblia, blancos. Ahora, para entender este versículo, vaya conmigo, regrese al versículo 11, porque tal vez no entendimos esa parte. En el versículo 11, vamos a regresar, dice: entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién es él? Cristo. Y dice: y con justicia juzga y pelea. 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre, dice la Biblia, es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios. Aquí está refiriéndose y está hablando a un acontecimiento de juicio. Pero en esta parte de juicio está hablando de un enfrentamiento cuando él vendrá a la tierra y enfrentará a los enemigos del pueblo de Israel. Y aquí estamos hablando de un periodo de lo que es al final de lo que la Biblia habla de la gran tribulación, cuando él vendrá a establecer un reino milenial aquí en la tierra. Entonces la Biblia está hablando de que vendrá, hermano, con ejércitos celestiales montados en caballo. Y aquí la Biblia dice que él viene en un caballo blanco, hermano. Y aquí la Biblia habla que él lo demuestra con ojos resplandecientes, y que está manchado en sangre, y que tiene un nombre que solamente él conoce. Y aquí la Biblia también habla que es el Verbo de Dios, y también Juan dice que es el Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí la Biblia nos está hablando exclusivamente de una persona que es Cristo Jesús. Ahora, la Biblia nos habla que es Jesús, claramente, que es el que nos habla al principio de este libro, el que se le presenta a Juan de esa manera. Ahora, aquí estamos viendo de que viene con un grupo de gente. No dice la Biblia que viene con ángeles.
sino viene, hermano, con un ejército. Ahora, aquí la Biblia nos enseña, y vamos a entenderlo más adelante, Él viene a la tierra, Él viene a pisar, como dice Zacarías, que la Biblia dice que cuando Él venga en su segunda venida, posará su pie sobre el monte de los olivos, que está enfrente de lo que es la ciudad de la muralla de la ciudad de Jerusalén, donde está la puerta occidental que está cerrada, donde fue cerrada porque los musulmanes saben de que el Mesías entrará por esa puerta. Ellos han puesto una especie de cementerio porque ellos saben que nadie, ni un judío ni sacerdote, puede tocar porque queda inmundo. Ellos cerraron esa puerta, pero hay una profecía que la Biblia dice que el Mesías, cuando venga a la tierra, hermano, va a entrar por esa puerta. Y esa profecía se cumplió cuando Cristo vino. Pero existe la otra, cuando Él ponga y regrese por segunda vez para poder entrar en esa puerta. La Biblia dice que Él entrará, y la Biblia, si dice que va a entrar, va a entrar. Tiene que cumplirse. Se va a cumplir esa profecía. Ahora, los israelitas lo saben. Ellos saben que por ahí va a entrar el Mesías. Ellos saben que esa puerta está sellada, pero ellos saben de que esa puerta se va a abrir en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser, hermano, en un momento cuando el Señor, hermano, está a punto de venir en ese cumplimiento de la profecía, que Él vendrá y pisará la tierra. Pero estamos hablando que en el rapto no es así. En el rapto, ¿en dónde va a ver la iglesia al Señor? En los aires. Entonces existe el arrebatamiento, donde el Señor no pisará tierra, pero en la segunda venida sí pisará tierra. Ahora, entendamos el otro cuadro y veamos la siguiente pantalla. En la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, como habla el capítulo 6 al capítulo 19, que no vamos a leer en este día porque nos llevaría mucho tiempo. Pero el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Y eso sí nos enseña la Biblia, y quiero leerlo con usted en breve en estos versículos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Y la Biblia dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el contexto nos ayuda a entender este texto, y es Apocalipsis 3:10. Y dice Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los que moran, dice la Biblia, sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia aquí nos está enseñando? De que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. ¿Por qué es que tiene que suceder antes de la tribulación? Porque en el periodo de la tribulación, la Biblia nos enseña que será un sufrir. Es lo que la Biblia habla, el día terrible y grande del Señor en el tiempo antiguo, que era la palabra que decían los profetas, que vendría ese día, el día grande del Señor. Entonces la Biblia nos enseña que vendrá juicios, y vendrá para probar a todos los moradores de la tierra. Entonces, si la Biblia nos enseña que va a ser un día de juicio para probar, entonces si la iglesia pasaría por esa tribulación, entonces Dios sería injusto con nosotros. Sería injusto con la iglesia. Sería injusto con aquellos hermanos que han decidido servir a Dios, el alejarse del pecado, alejarse del vicio, alejarse de tantas cosas para consagrar su vida, y por último pasar por un gran juicio
que va a ocurrir aquí en la tierra. Entonces Dios, ¿dónde quedaría la justicia y el amor de Dios? Por eso de que el apóstol Pablo nos ayuda a entender esta parte en 1 de Tesalonicenses 5, 9, donde leímos: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la forma o manera de la que vamos a ser salvados y sacados de este mundo, de lo que viene a esta tierra? Es a través de la persona de Cristo Jesús. Ejemplo, recordemos a Noé y el arca. ¿Se recuerda, verdad? Bueno, el Señor le advirtió y le dijo: prepárate un arca porque va a llover. La Biblia dice que Noé le creyó a Dios, aunque nunca había llovido antes del diluvio, pero le creyó a Dios. Y la Biblia dice, hermanos, ¿quiénes fueron los que se salvaron de ese diluvio, de ese juicio? Porque era juicio el que había llegado. Porque la Biblia dice que la maldad ya había llegado hasta la presencia de Dios. Entonces, recuérdense que Dios decidió traer juicio a la tierra, y fue a través de agua. Ahora, entendamos que la Biblia dice que solamente escapó ¿quién? Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Es fascinante entender que el Señor hoy nos está enseñando que hay un medio de escapatoria que está brindando, hermano, al mundo, de lo que la iglesia conoce, y es a través del arrebatamiento que Cristo efectuará hacia la vida de la iglesia. Pero entendamos el texto y regresemos a Hebreos 11:5, donde la Biblia dice que Dios le llevó porque Él había dado ¿qué? Testimonio. Había dado testimonio. Eso quiere decir de que nosotros, solamente por haber creído o entender lo que la Biblia dice, no nos va a garantizar que vamos a salir al arrebatamiento si no hay un testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Un convertimiento, una conducta que agrade a Dios, una vida santa, una vida pía, una vida que pueda honrar a Dios todos los días de la vida. Una persona que sencillamente tiene una religión, o tiene algún pensamiento, o tiene una corazonada de lo que para él puede ser Dios, está lejos de la verdad, hermanos. Está lejos de la verdad. Está lejos de lo que en realidad la Biblia nos enseña, de lo que la Biblia dice que va a acontecer. Entonces veamos el otro punto interesante, porque estamos hablando de aquí rápidamente de un arrebatamiento, pero estamos hablando de una tribulación. Ahora vamos a entrar un poquito más adelante y vamos a ver la siguiente pantalla, y entendamos que el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. ¿Leyó conmigo, verdad? El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Ahora, tal vez usted está cómodo aquí en la tierra. Tal vez podamos estar cómodos viviendo, y tal vez queremos seguir viviendo hasta 100, 200, 300 y 400 años como vivieron los antiguos. Pero lastimosamente la Biblia dice que al hombre se le ha dado solamente que viva ¿hasta qué edad, hermano? 70, y con mucho esfuerzo a los 80. Así que si usted ya pasó los 80, de gloria a Dios, pues. Usted está viviendo gloria ahorita. Y si ya pasó de los 70, alabe al Señor también. Y si usted ya le va pegando a los 70, preocúpese. Preocupémonos, ¿verdad, hermanos? Yo ya le ando pegando a los 60, hermanos.
Imagínense, yo ya le ando pegando a los 60. Yo a los 65 me retiro, hermanos. Ya me retiro. Ya para qué batallar. A consagrar la vida a Dios. Más. Y darle a Dios todo. Y esperar cada día el regreso del Señor. Aleluya. Pero el problema es que tenemos mucha gente afanada en la vida. Nadie quiere perder, nadie quiere soltar. Nadie quiere, hermano, dar su brazo a torcer. Nadie. Está como cuando el Señor llamó al joven y le dijo, te necesito, le dijo. Te necesito en la obra. Aquel joven bien entusiasmado, bien emocionado, le dice, Señor, estoy muy joven. Le dice, estoy estudiando. Le dice, permíteme salir de mi high school y yo te prometo entregarme todo. El Señor le volvió a aparecer en sueño y le dijo, te necesito, cuando había terminado de su high school. Y aquel joven en sueño le dice, Señor, le dice, me he enamorado, tengo mi novia. Le dice, permíteme por favor casarme y entonces te voy a servir. Aquel joven se casó y tuvo un momento bien hermoso, un matrimonio, una fiesta maravillosa. El Señor viene y se le aparece. Al tiempo se le aparece y le dice, te necesito. Y aquel que ya no era joven le dice, Señor, mi esposa está embarazada. Le dice, permíteme ver a mi hijo, criarlo para poder servirte. Le dijo, a donde tú quieras. Le nació el hijo. Y el Señor le volvió otra vez y se le apareció y le dijo, te necesito en la obra. Y aquel que ya no era muy joven le dijo, Señor, mi hijo ya está grande. Le dice, permíteme que salga de su escuela para estar en la graduación. Volvió a la historia otra vez. El hijo sale de la graduación, entra al colegio, se casa. Está esperando un nieto. El Señor le aparece y le dice, te necesito en la obra. Le dice, Señor, mira, le dice, voy a tener mi primer nieto, espera que nazca mi primer nieto y entonces te voy a servir. Nació el nieto. El problema es que ya no era joven, ya no era muy fuerte y adulto, ya era un anciano, se le había dado las fuerzas, ya no podía ver bien como aquí mi persona, ya no podía brincar mucho, ya no podía correr mucho, ya se fatigaba, ya su cuerpo se había ya deformado, usted sabe. Y cuando ya no tenía fuerza, cuando ya no tenía nada, ya no tenía vigor, no tenía vista, ni ganas de comer, ni nada, le dijo, Señor, ahora sí aquí estoy. Le dijo, ya no, le dijo, yo ya busqué a alguien más. Porque así somos. Así somos. Como seres humanos, somos personas que nos gusta tratar la manera de tener no contento a nuestro Dios, sino a nosotros mismos. Y a veces llegamos a hacer tratos con Dios que a veces esos tratos, hermano, sencillamente van bajo una dirección más personales que para Dios en la vida. Pero entendamos aquí este cuadro, porque entendamos aquí que en el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. El versículo nos ayuda a entender en 1 Tesalonicenses, leamos por favor. El capítulo 4, el versículo 13 al versículo 17. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué fascinante esta parte de la Biblia. El versículo, déjeme leer el versículo 9 del capítulo 5 que tenemos ahí, pero no lo quiero pasar por alto. Porque esta parte nos ayuda a entender el capítulo 5 y el versículo 9. Voy a repetirlo otra vez, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí entendamos un punto. No quiero entrar en mucho detalle en estos versículos porque nos llevaría mucho tiempo. Pero entendamos rápidamente que la Biblia dice que el Señor arrebatará. El apóstol Pablo dice, a los que hayamos quedado vivos. Porque aquí la Biblia está enseñando de que unos ya trascendieron, murieron en el Señor, y esos que han muerto en la esperanza, en la promesa del Señor, están en un lugar de espera, en una parte del cielo que el Señor los tiene. Aquí la Biblia dice que cuando el arrebatamiento suceda, aquellos que han muerto en Cristo, ahí va a estar tal vez nuestro papá, nuestra mamá, nuestra hermana, nuestro tío, la esposa, el esposo que murieron en Cristo, están esperando también este momento. Cuando suceda el arrebatamiento, ellos primero serán jalados, arrebatados, y juntamente nosotros con ellos seremos llevados al cielo con el Señor. Fíjense que esto es fascinante. Porque no es solamente que nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Son los que han muerto antes de nosotros. Y aquí el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente. Dice, los que hayamos quedado vivos. Ahora, el apóstol Pablo y la iglesia primitiva ya murieron. Ahora somos nosotros aquí presentes. Los que hayamos quedado hoy aquí presentes, en el momento que el Señor venga, si nos haya haciendo así, o si por alguna razón no pasamos de esta vida y el arrebatamiento suceda, hermano, seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la Biblia, a la final, trompeta. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el apóstol Pablo dice, después nosotros, juntamente con ellos. Ahora, entendamos esta parte porque cuando vemos aquí en la segunda venida, esto incluye el quitar a los incrédulos como un acto aquí de juicio. Entendemos aquí que la segunda venida incluye el quitar a los incrédulos como un acto aquí de juicio. Entendamos lo que la Biblia dice en Mateo capítulo 24. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 40. Y entendámosla en esta parábola. Esta parábola que el Señor la dijo, se la dijo a los discípulos y nos la dice hoy a nosotros. Entendamos que estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de tanta hipocresía y lleno de tanta falsedad, hermano. No solamente en la gente que no tiene temor a Dios, sino de los que también tienen temor a Dios. Aquí hablamos de pobres, de ricos, de políticos, de grandes y de pequeños. Lastimosamente, es triste decir esto, pero es una gran verdad. Y voy a hablar y me voy a dirigir a Israel. Tal vez más adelante ya no lo voy a poder hacer, lo quiero decir de una vez. Israel ha sido una nación bendecida de parte de Dios, con promesa para que esta nación, desde que la llamó,
era para poder dar a conocer la grandeza y el poder y la majestad de Dios. Pero Israel falló. Si usted ve la historia de Israel, usted se da cuenta que Israel ha pasado por calamidades, por desprecios, hermano, por guerras. Israel ha sufrido. No, hermano, en lo que es la segunda final de la Segunda Guerra Mundial, un Hitler, hermano, que se cree que haya matado más de 5 millones de judíos. Triste y lamentablemente, fue una tragedia, fue algo que ha quedado, hermano, bien marcado en el corazón de los judíos. Ellos no pueden entrar a los museos, hermano, donde fueron vituperados sus familias, sus antepasados de esta gente. Y hablamos aquí, hermano, de los que vituperaron a Israel. Ellos, hermano, fueron maltratados, los niños y toda esta gente. Pero cuando ellos, Dios ya tenía marcado que iban a levantar la bandera una vez más como una nación, Dios abre la puerta, abre el camino para que todo aquello sirva, para que ellos pudieran una vez más juntarse, hermano, de los 4 puntos cardinales de la tierra para poder llegar y ser una nación. Todos dieron su voto, hermano, para poder que ellos pudieran levantarse. Es interesante pensar que ellos ahora cuentan con una grande tecnología, un gran armamento, una gran riqueza, hermano, una potencia que es hoy Israel, que hoy, hermano, todo el mundo odia a Israel por lo que es. Israel, hermano, todo el mundo lo odia a Europa. Europa no quiere saber nada, hermano, por todo lo que está sucediendo hoy allá en Gaza. Hermano, no quieren saber nada de Israel. Si Israel ahorita, hermano, se siente campeón, porque Estados Unidos es el que lo tiene ahorita de la mano. Pero en la profecía bíblica no se mira a Estados Unidos. En la profecía bíblica se ve solamente Israel peleando contra todas las naciones. En la profecía bíblica solamente se ve una Israel desolada, triste y desamparada. Así que la Biblia nos enseña que Israel pasará un periodo difícil, fuerte y amargo. De lo que hoy ellos se levantan el cuello de lo que son. Déjeme decirle una cosa, no todos, porque hay muchos israelitas, hermanos, que han aceptado a Jesús como Mesías. Son de los que se conocen como los mesiánicos. Ellos adoran a Jesús, aunque de una manera siguen todavía bajo una ley, pero creen ya en Jesús como el Mesías. Pero otros no, otros odian el cristianismo. Ellos no pueden ver a un cristiano, porque ellos dicen, ustedes son los culpables, por la cual nosotros fuimos destruidos en el año 70 por Tito Nerón. El que destruyó la ciudad fue por culpa del cristianismo. Ellos nos echan la culpa a nosotros, hermano, por la que ellos pasaron en el año 70, que Jesús profetizó que iba a pasar destrucción. Pero no fue por el cristianismo, fue por la culpa del pecado y por haberle dado la espalda a Jesús. Cuando ellos, hermano, vieron que a Jesús lo iban a crucificar, hermano, le dijeron, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron a Barrabás, y a Jesús le dijeron, crucifícalo. Pero no solamente fue eso. No solamente fue eso. Ellos dijeron, y que la sangre de él caiga sobre todos nuestros hijos. Ellos mismos se condenaron a un juicio de una sangre inocente. Ahora, entendamos aquí esta parte, porque Israel, hermano, odia el cristianismo. Alguien que vaya allá y comience a hablar de Cristo, le escupen en la cara. Lo meten hasta la cárcel si es posible, porque no quieren saber de Jesús. Aunque en Israel, hermano, están las 4 religiones más grandes del mundo en ese lugar, o las 3 religiones más grandes del mundo. Ahí están, pero no se quieren, no se aman, se odian. Pero la Biblia nos dice de que oremos por Israel y bendigamos a Jerusalén, hermano, para que haya paz en ellos. Así que aunque nos odian, nosotros, la Biblia nos dice que tenemos que orar por Israel. Amén, hermanos. Porque la Biblia dice que debemos de orar por Israel.
¿Usted de dónde cree, piensa que Estados Unidos tiene esta gran tecnología? Parte de su gran tecnología, especialmente en lo que es el reconocimiento facial y de lo que es poder discernir o estudiar a la persona de lo que está pasando en los aeropuertos, de lo que está pasando hoy en las tiendas, todo este esquema de rayos láser. ¿Usted cree que de dónde viene todo eso? Eso viene de Israel. Todo ese sistema viene de Israel. El que se conoce como el Pegasus, no sé si lo ha escuchado. Eso viene de Israel. De que cuando usted está por el aeropuerto, le lee todo su parte facial. Eso viene de Israel. Porque Israel tiene una amistad con Estados Unidos. Así que Israel le ha dado, tal vez consciente o inconscientemente, un sistema de verificación para la vida biométrica de la persona, para poder especialmente sacar al hispano de Estados Unidos. Pero nosotros como hispanos, que servimos a Dios y amamos a Dios, nosotros oramos por Israel para que Dios lo siga bendiciendo. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que oremos por Israel para que haya paz en Jerusalén. Porque lo que viene fuerte. Entonces entendamos, yo ya estoy terminando, ya llegaron los muchachos. Ahora, entendamos aquí rápidamente esta parte de lo que estamos entendiendo, que la segunda venida incluye el quitar de una manera a los incrédulos, no quitar a los incrédulos, perdón, de un acto de juicio. Ahora, veamos aquí donde estamos viendo Mateo, capítulo 24, versículo 40 al 41, y dice: entonces están dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Habla de dos hombres, pero también habla de dos mujeres. La parábola nos enseña que uno o una será tomada y la otra será dejada. Entonces nos está enseñando de una manera de un juicio, pero también nos habla de una escapatoria. A una se le da el privilegio de escapar, de huir, de irse o llevársela, pero la otra queda. Eso indica hoy, hablando de lo que es Israel, y es de una manera aquí, de una forma, entender que Israel, hermano, y no solamente Israel, sino que el mundo que no haya creído y aceptado en Jesús como Salvador, pasará, hermano, la tragedia más grande de la vida, y son juicios que vienen a la tierra. Si esto es lo que nosotros estamos viendo, para muchos les ha traído dolor de cabeza, nos ha traído, hermano, aflicción de espíritu, lo que viene es más fuerte todavía. Entonces, cuando hablamos nosotros de juicio de Dios, es lo más triste que puede haber. Déjeme brincar rápido a la otra pantalla y veamos que el arrebatamiento será secreto e instantáneo. Primera de Corintios capítulo 15 nos ayuda a entender esta parte. Vaya conmigo rápidamente. Y dice el versículo 50 de Primera de Corintios capítulo 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados e incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces está hablando de
de mortalidad, de inmortalidad, de mortal y de inmortalidad. Está hablando de corrupción y de incorrupción. Lo que la Biblia dice es que esto no puede heredar el reino de Dios, porque nada inmundo, habla del cuerpo físico mortal, corruptible, no puede entrar al reino de Dios. Se tiene que convertir en inmortalidad, tiene que convertirse, hermano, de una manera, de lo que para nosotros hoy entendemos la palabra, hermano, de transformación. Entonces, nada que no ha muerto en la tierra no puede entrar al reino de Dios. Pero el Señor se llevó a Enoc. El Señor se llevó a Elías. Esto es fascinante. Pero hay algo aquí que debemos de entender, y es la parte espiritual que Dios nos quiere enseñar. Y es que si hay algo que la Biblia dice que los tuvo que sacar, fue con un propósito. Ahora, se creen y se dice, los estudiosos de la Biblia, que esos dos personajes van a regresar en algún momento de la vida, en el tiempo de la tribulación. Pero eso es Dios y ellos. Eso ya no nos toca a nosotros que investigar o saber. Ahora, si usted quiere esperarse para ver si son verdaderos, ese es un problema suyo. Pero yo no me voy a quedar para investigar si van a ser ellos dos, los dos olivos o los dos testigos que van a regresar a la tierra. Yo no me quiero meter en esa polémica. Si van a llegar o van a venir, gloria a Dios. Con un propósito Dios los dejó y preparó. Nosotros hoy tenemos que tomar el ejemplo espiritual de esto y entender de que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que convertirnos, hermano. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que permitirle a Dios que nos transforme, porque no podemos entrar al reino de los cielos si en nosotros nuestra vida espiritual no está primeramente transformada. Ahora, del cuerpo, de lo mortal, Dios se encargará cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. Eso Dios se va a encargar de eso. Porque este cuerpo tiene que quedarse aquí, hermano. Este cuerpo se tiene que quedar aquí. Ahora, entendamos rápidamente, porque en la segunda venida, aquí, entendamos que el arrebatamiento, como nos enseña, el arrebatamiento será el secreto e instantáneo, como hemos leído. Eso quiere decir que el secreto, dice él, es un misterio. Pero el secreto de lo que está hablando aquí es que no sabemos el día ni la hora en que eso sucederá. Así que fecha no podemos ponerle. No podemos decir, va a pasar este año, va a pasar el próximo año. No lo sabemos. Porque puede pasar hoy como puede pasar mañana. Puede pasar este año como puede pasar el próximo año. No lo sabemos. El Señor dijo que como ladrón en la noche sería su regreso. Entonces, entendamos aquí una parte interesante de lo que estamos aquí hoy aprendiendo. Y es que la segunda venida será visible para todos, como dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Quiere decir que el rapto será un secreto donde no todos lo van a ver, pero muchos sí lo van a escuchar. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuál será la señal? Al final de la trompeta. Quiere decir que hay una señal que se escuchará, que es la Biblia lo que nos dice, que habrá una señal en el cielo, y es que una trompeta sonará, y al final de la trompeta, entonces los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero. Ahora, no sabemos si esta señal de trompeta lo va a escuchar la iglesia o nos puede agarrar en algún momento desprevenido, sea en el trabajo, en la escuela,
en la casa, manejando, en actividades que hacemos todos los días, durmiendo, desayunando, lonchando, comiendo, viajando por avión, por tierra. No sabemos en dónde nos puede agarrar el rapto de la iglesia. Pero de que nos va a agarrar en cualquier lugar. Ahora, aquí el punto es, ¿vamos a estar preparados para eso? Esa es la gran pregunta, pues. Porque aquí nadie lo va a ver. Va a decir, ahí está, ahí apareció. Por eso que los aparecimientos de que Jesús se están viendo, esa es falsedad. El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando vean que ahí, digan que ahí está el Cristo, no vayáis, porque no es verdad. Porque vendrán falsedades. Voy a tomar un momento en algún momento de hablar de esto, porque es importante hablar de las apariciones que se han dado y de las que van a seguir dándose, que han sido, hermanos, falsas, de hombres imaginarios como también de espíritu. Pero ahora estamos hablando de la IA, de lo que es la gran tecnología, que esto va a venir a causar grandes problemas, hermano. Y está causando grandes problemas entre la iglesia, entre los creyentes y en el mundo. Entonces, entendamos rápidamente aquí esta parte fascinante. Yo estoy terminando. Porque en la segunda venida será visible para todos. Y aquí Apocalipsis, usted ya lo tiene, ya lo encontró. Mire lo que dice la Biblia. He aquí que viene con las nubes. También vendrá en las nubes. Pero la diferencia de esto es que dice, y todo ojo le verá, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, dice la Biblia, harán lamentación por él. Sí, amén, dijo el apóstol Juan. Ahora, aquí el versículo dice que viene con las nubes y dice que todo ojo le verá. En el rapto de la iglesia es un secreto, nadie lo va a poder ver, solamente escuchar. Y eso solamente la iglesia. El que esté listo, el que esté preparado, el que esté viviendo de acorde a la verdad y a la palabra de Dios. No importa si usted predica, canta y hace maromas y hace circo en la iglesia. Aquí no es eso. Aquí es tener una vida consagrada a Dios. Pero en la segunda venida visible, donde todo ojo le verá, y dice, y los que le traspasaron, ¿a quiénes se va a llegar primero para que lo vean? A los judíos. Dice la Biblia que Él va a llegar, se le va a presentar, y ellos van a reconocerlo. ¿Por qué lo van a reconocer? Por las heridas. Van a reconocer que fue el que mataron, fue el que crucificaron. Lo van a reconocer y lo van a aceptar como Mesías, pero no va a ser hasta ese momento, donde dice la Biblia que todo ojo visible lo va a ver. El arrebatamiento no es visible. El arrebatamiento va a ser un acto, hermano, de una manera de acuerdo a lo espiritual, con el Espíritu de Dios, donde, hermano, miles de gente se van a desaparecer y no van a entender por qué se desapareció tanta gente. Pero hoy usted está escuchando, hoy usted está sabido que cuando usted escuche de que muchos se desaparecieron, es porque nos hemos quedado, hermanos. Pero yo no me quiero quedar. Yo me quiero ir con Cristo. Yo me quiero ir con Cristo. Yo termino en esta parte, porque si hay algo que debemos de entender rápidamente, porque es importante observar las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento y la segunda venida fueron un mismo evento. No fue un mismo evento. Los creyentes tendrían que pasar de una manera, si fuera un mismo evento, por la gran tribulación. Pero la Biblia
nos enseña que la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Entonces, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Eso quiere decir que no sería un arrebatamiento. Hay muchas cosas que deben de ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra. Entonces, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, entonces la iglesia pasaría por la gran tribulación. Que eso sería lo contrario y antibíblico y erróneo lo establecido a lo que la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia. Porque si sería un solo evento, entonces la iglesia se quedará al arrebatamiento, a la tribulación, porque no existiría arrebatamiento, sino solamente segunda venida. Pero la Biblia me habla de arrebatamiento y de segunda venida. El arrebatamiento es para la iglesia y la segunda venida es para castigar y enjuiciar a las naciones y a salvar a Israel de su maldad y de su pecado, y que conozcan que el que crucificaron fue a Cristo, el que están viendo en ese momento. Entonces, al describir el periodo de la tribulación, del capítulo 6 del que hemos mencionado al capítulo 19 del Apocalipsis, en ninguna parte menciona a la iglesia durante la tribulación. También aquí el tiempo de una manera se llama como la angustia de Jacob, proféticamente. Entonces, el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo, si podemos decir que son eventos similares pero separados el uno del otro, esto nos indica que los dos implican aquí el regreso, pero ambos son eventos con un fin completamente diferente. Entendamos aquí, y yo termino. Porque si para mí, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces para mí el tener a Cristo es tenerlo todo. No me debería de preocupar por nada. No tendría que lamentarme de lo que me pueda pasar o de lo que me pueda venir, sino puedo dar gloria a Dios. Porque si hay algo que a mí me garantiza, es que un día yo voy a estar con el Señor por toda una eternidad, si le soy fiel. Ahora, usted debería pensar lo mismo. Porque si hay algo que nos debe de diferenciar de la vida, del mundo y de todos, es que nosotros tenemos una esperanza de gloria. Que Cristo vendrá por su iglesia y nos llevará a un lugar, a una mansión eterna, a un lugar de gloria, a un lugar especial y glorioso. Lo que el Señor quiere es sacarnos y librarnos de lo que viene. La Biblia dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. Aleluya. Yo quiero que Dios también me lleve a mí. Y como dice la versión internacional, lo sacó del mundo. Porque si hay algo que al mundo va a llegar, va a llegar juicio. Y yo no quiero estar para el juicio de esta tierra. Yo quiero irme con el Señor. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Yo quiero irme con el Señor. Si por alguna razón usted no me entendió hoy, yo le invito a que vea el video 1 y 2 y 3 veces hasta que lo entienda. Porque usted debe de entender que la iglesia espera el rapto de la iglesia. Necesitamos estar preparados. Si usted no está listo, yo le invito a que se prepare. Si usted está jugando, yo le invito a que se prepare. Si usted no tiene claro el evangelio, yo le invito a que se prepare. Si usted todavía no ha tomado decisiones, le invito para que tome decisiones en el Señor. La recesión del 1920 que habla Estados Unidos y está en la historia, donde mucha gente, los ricos, los millonarios, terminaron vendiendo cebollas, papas en los mercados y algunos se quitaron la vida
porque no sabían cómo lidiar con la vida. Tal vez nosotros no vamos a tener muchos problemas, tal vez, si algo así pasara en esta vida, porque estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a tener y a no tener. Pero qué triste sería que nuestros hijos nos pidan pan y no poder darles pan. Qué triste sería que nosotros se nos limitara y se nos quitara la libertad, hermano, de trabajar, de comprar y de vender. Y no le estoy hablando de esta nación, le estoy hablando de todo el mundo. No le estoy hablando solamente de huracanes, de tornados, terremotos y de tantas situaciones que estamos viendo y presenciando hoy aquí. No, estoy hablándole de todo el mundo, porque esto será mundial lo que viene. Donde nos metamos, donde el hombre, el ser humano se meta, ahí la mano de Dios le llegará con juicio. Nadie se va a escapar del juicio de Dios cuando venga a la tierra. Hoy no le vengo a meter miedo, hoy le vengo a decir que se prepare. Hoy le vengo a decir que nos preparemos, que busquemos de Dios, amemos a Dios y sirvamos a Dios con todo el corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos.